Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a explicarles cómo crear una base de datos en las tablas y hacer algunas queries a esas tablas como ayuda y refuerzo para lo que hemos visto en clase. Primero vamos a utilizar MySQL Workbench. Ya lo deben de tener instalado. Nos conectamos a Workbench. Una vez conectados, creamos una base de datos. Voy a crear una base de datos que se llame, aquí tengo una que se llama prueba. Voy a borrar esta. Y voy a crear otra que se llame así. Para crear una base de datos podemos hacerlo por dos formas. Primero, clic derecho, create esquema, y aquí le ponemos el nombre de la base de datos. Yo lo voy a poner base-prueba, y acá donde dice apply, y le damos apply, y acá yo tengo mi base de datos que se llama prueba. Le doy doble clic para tenerla seleccionada en la base de datos. Para crear una tabla en la base de datos, selecciono que dice tables, clic derecho, create table. Acá le pongo el nombre de la tabla. Yo le voy a poner a la tabla usuarios. Luego acá le damos un clic y vamos a poner usuario ID. Este campo va a ser nuestra llave primaria, no va a ser la null, y va a ser auto incremental. Estas tres es importante que las marquemos cuando sea nuestro campo que va a identificar nuestras tablas, y ahí que es auto incrementar. Bueno, un usuario tiene, vamos a poner nombres, apellidos, doble clic acá, usuario, y aquí vamos a poner clave, aquí vamos a poner un email. Todos estos los vamos a dejar como varchar, así como nos ha dado por defecto. Luego, para crearlo, nos vamos acá donde dice apply, y luego le damos a apply otra vez, y ahí nos ha creado la tabla. Clic derecho, refresh, y aquí está la tabla usuarios. Seleccionamos y le damos clic derecho, select row limit in, y ahí nos selecciona lo que tenemos en la tabla. Si ustedes ven, no tenemos nada ahorita. Vamos a darle clic a este icono que está acá para hacer un nuevo script. Vamos a ver cómo hacer los insert directamente a la tabla. Si ustedes se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, pero este lo dejamos como auto incremental, así que no es necesario que lo pongamos dentro de nuestro insert. Solo vamos a poner estos 5. Entonces, para hacer un insert, hacemos insert into la tabla que se llama usuarios. Luego ponemos entre paréntesis los campos, que los campos son estos que tenemos acá: nombres, apellidos, usuario, clave, email. Entonces ponemos nombres, apellidos, usuario, clave, email. Luego acá ponemos values. Y ahora vamos a poner los valores que vamos a insertar. Por ejemplo, en nombres, entre como string vamos a poner Juan José, coma, otro string que va a ser apellidos, López, con 1. Luego va el usuario, que es J. López. La contraseña le vamos a poner 1, 2, 3. Y el email le vamos a poner juan@gmail.com. Y aquí tenemos nuestro insert de final, punto y coma. Quiere decir que el nombre se va a guardar Juan José, en apellido se va a guardar López, en usuario se va a guardar J. López,
clave se va a guardar 1, 2, 3 y en email se va a guardar esto. Simplemente lo que hacemos es darle clic acá al rayito. Vamos a hacer otro acá. Vamos a hacer una query para seleccionar y ver lo que tenemos en la base de datos. Para esto hacemos select asterisco from y la tabla que se llama usuarios y presionamos este rayito. Vale, si ustedes observan, aquí están los datos que yo ya inserté. Si vuelvo a dar el rayito y vuelvo a ejecutar este select, ya ven que tengo dos. Yo puedo hacer acá cambiándole el nombre: José Ángel, y vamos a poner Ramírez, J. Ramírez, y aquí vamos a poner Ángel. Vale, y efectivamente aquí está, ¿no? Así les queda ahí cómo se hacen los insert. Ahora vamos a ver cómo se hace un delete. Es bien sencillo. Para hacer un delete se escribe delete from la tabla usuarios where usuario ID. ¿Por qué utilizo este campo usuario ID? Porque este es el que me identifica cada uno de mis registros. Si ustedes se acuerdan, le pusimos auto incremental y este va a ser un valor único que va a tener el registro. Entonces yo puedo acceder a cualquier registro a través de este campo y el valor que tiene este campo. Para este caso yo voy a borrar el usuario 2. Entonces yo le pongo usuario ID porque así se llama mi campo, usuario ID. Si yo le hubiera puesto otro nombre, pues ese es el nombre que yo le hubiera puesto acá. Le voy a decir que me borre el 2. Ok, vamos a ver si me hizo el borrado. Ahí está, miren, me queda el 1 y el 3 porque lo borró. Si yo no le pongo where, me borra toda la tabla, así que es importante ponerle where. Ahora vamos a ver cómo hacer el update. Para hacer un update vamos a cambiar el nombre Juan José por, vamos a ponerle María de los Ángeles en vez de Juan José. Importante saber que es el usuario ID igual 1 porque, como les expliqué, a través de este número yo voy a acceder al registro. Entonces vamos a hacer el update la tabla usuarios, set el nombre y ahí vamos a poner María de los Ángeles, where, como les dije, usuario ID igual 1. Vamos a ver, nos da un error. Nombre, es nombres, eso era ahí. Vamos a ver ahora. Ok, vamos a consultar nuestros registros. Bueno, aquí está María de los Ángeles. Si ustedes se fijan, ya actualicé mi registro. Bueno, así se crea una base de datos, se crean tablas, se hace insert, se hace delete, aquí se hace un update, ya se lo expliqué, y acá se hace un select a toda la tabla. Si yo quiero todos los campos le pongo asterisco, pero si quiero un campo en específico, por ejemplo, solo que me muestre nombres, miren, solo me trae los nombres y apellidos. Si yo quiero solo estos dos campos, ¿verdad? Y si los quiero todos, pues simplemente le pongo asterisco. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos. Les voy a hacer más tutoriales posteriormente. Gracias, adiós.